Sí, verá, inspector, a eso de las 6 de la mañana, dos hombres entraron en casa después de romper una ventana, me atacaron con un cable, me rociaron con un spray paralizante hasta dejarme inconsciente, robaron joyas y relojes y luego acabaron con la vida de mis hijos pequeños que estaban durmiendo conmigo. Y la peluca y los 9.000 euros por los que me pregunta son de mi marido que se dedica al tráfico de sustancias. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso español que sucedió a principios del año 2002 en Santomera, Murcia, un caso que marcó a una localidad a la que aún hoy muchos solo recuerdan por esta historia en la que una madre completamente alterada por el consumo de todas las sustancias que tuvo a su alcance, pero plenamente consciente de sus actos, bueno, como digo, una madre llevó a cabo uno de los peores crímenes que se recuerdan en nuestro país. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todo esto que vosotros ya os sabéis. Así que no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia comienza la mañana del 19 de enero del año 2002, cuando Francisca, una madre de 3 niños, despertó a su hijo mayor, que en ese momento tenía 14 años, completamente desorientada, para informarle que 2 asaltantes habían entrado en la casa a robar. Según su relato, uno de ellos le lanzó un spray paralizante que la dejó inconsciente. Al recobrar la conciencia, Francisca encontró a sus 2 hijos pequeños, de 6 y 4 años, muertos en la cama con signos evidentes de violencia. El caso conmocionó a la tranquila localidad murciana de Santomera, muy poco acostumbrada a este tipo de crímenes, como os podéis imaginar. Al día siguiente, la madre, completamente devastada, asistió al funeral de sus hijos junto a su esposo. Los vecinos se solidarizaron con la familia y prácticamente el pueblo entero acompañó a la familia en el último adiós a los niños, que se llamaban Francisco y Adrián, en medio de la incredulidad general, porque nadie podía creer lo que había sucedido en un lugar tan apacible como Santomera. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando, pocas horas después del funeral, Francisca fue detenida y acusada del crimen. Desde el primer momento, la policía pensó que lo que había relatado era bastante incongruente y además todas las pruebas la señalaban a ella como la principal responsable. Entre las motivaciones para cometer este terrible acto estaba una venganza contra su marido, al que acusaba de todo lo que os podáis imaginar: malos tratos, abuso físico y psicológico. Bueno, le acusaba absolutamente de todo, pero es que además esta mujer estaba enferma de celos, a unos niveles completamente patológicos. Pero ¿quién era Francisca? Bien, Francisca González Navarro, conocida como Paquita, a la que vamos a llamar Paquita a partir de ahora, nació en el año 1966 en Santomera, una localidad de la Huerta murciana de unos 16.000 habitantes, bastante tranquila y próspera. Fue la tercera de 4 hermanos, 3 chicas y un chico, y aunque se sabe poco de su infancia y adolescencia, quienes la conocen dicen que era una mujer bastante coqueta y muy ambiciosa, que tuvo un montón de pretendientes. Según su madre, Fina Navarro, dice que su hija tuvo, como digo, un montón de novios, uno de ellos extranjero y con mucho dinero, según esta mujer, pero a ella no le gustaba. Desde el principio le gustó Pepe, José Ruiz, su marido, al que conoció en una fiesta y con el que inició una relación sentimental muy poco tiempo después de conocerse. 2 años después, Paquita quedó embarazada y la pareja decidió casarse antes del nacimiento de su primer hijo, a quien llamaron José Carlos. A pesar de las profundas creencias religiosas de la familia, la pareja en ese momento optó por una boda civil.
Nada que ver con la ceremonia que celebró por todo lo alto 9 años después, en el año 1996, ya en la iglesia y con toda la pompa y el boato que os podáis imaginar para recibir la bendición divina por esta unión. Al mismo tiempo que se casaba, el mayor de sus hijos tomaba la comunión y era bautizado el recién nacido Francisco Miguel, el segundo hijo de la pareja. 2 años más tarde tuvieron a su tercer hijo, al que llamaron Adrián Leroy. José Ruiz, Pepe, el padre de familia, era de profesión camionero y solía estar ausente por largos periodos de tiempo, ya que hacía rutas por Europa y libraba solo un día a la semana. Paquita llevaba fatal la ausencia de Pepe y solía combatir la soledad saliendo de compras sin reparar en gastos. Por lo que cuentan en el pueblo, le gustaba especialmente adquirir lencería y no dudaba en contar en la tienda que lo hacía todo para agradar a su esposo. Paquita era coqueta y vanidosa y siempre iba bastante arreglada. Los vecinos en el pueblo la recuerdan siempre impecable. En el momento en el que suceden los hechos, en el año 2002, la familia residía en un adosado situado en la calle Montesinos y por lo visto económicamente andaban bastante bien. Sus 3 hijos parecían niños felices y de cara al resto de vecinos parecía que la pareja tenía una relación pues bastante buena. Sin embargo, las cosas no eran lo que parecían. En la mañana del 18 de enero del año 2002, los niños no llegaron a tiempo al colegio, al parecer no solían ser demasiado puntuales, y solo 3 días antes de que los niños murieran, una vecina se encontró a los 2 niños en la calle. Estos niños le dijeron a la vecina que el director les había dicho que si volvían a llegar tarde a clase no les iba a dejar entrar. Así que nos hemos quedado fuera, dijeron los chavales. La mujer, bastante desconcertada, fue a hablar con el director del colegio y este a su vez fue hasta casa de Paqui a ver por qué sus hijos se habían retrasado una vez más. Al parecer se la encontró en la cama con una gripe de la que había estado convaleciente toda la semana. Bueno, pues al parecer el día 18 de enero, a eso de las 7 de la mañana, Paqui se levantó aún con bastante malestar y decidió que su hijo mayor llevara al niño de 6 años, a Francisco, al colegio. Sin embargo, el pequeño aún estaba en casa. Cuando la mujer a la que Paqui había contratado para limpiar la casa durante esa semana entró, encontró al niño llorando y a su madre bastante dormida. Por lo que cuenta esta mujer, Paqui estaba deprimida y atontada. Dolores se ofreció a... Dolores era la persona que había sido contratada para limpiar la casa. Se ofreció para prepararle el desayuno y después de hacerle el desayuno al niño, ella no quiso comer nada, decidió volver por la tarde. A pesar de todo, Paquita logró pasar la tarde con los niños en el parque, estuvo con los 3 en el parque, luego volvió a casa, les dio la cena y se acostaron sobre las 10:30 de la noche. A la mañana siguiente, el día 19 de enero, Paquita despertó a su hijo mayor José Carlos para decirle que unos ladrones habían entrado en la casa a través de una ventana. Le habían rociado el rostro con un spray paralizante y le habían dejado inconsciente. Al recuperar la consciencia intentó despertar a sus 2 hijos pequeños, pero los niños no reaccionaban. José Carlos, en un estado de pánico horrible, llamó a su padre, que en ese momento estaba con el camión en Francia, para informarle de lo que había pasado y, bastante desconcertado, el padre organizó su regreso a España sin saber bien lo que había pasado porque no lograba hablar tampoco con su mujer. Mientras tanto, José Carlos fue a casa de los tíos paternos para pedir ayuda y ella misma fue quien llamó a emergencias. Al parecer, durante la llamada repetía constantemente que había acabado con sus hijos. La Guardia Civil y un equipo de sanitarios llegaron al lugar de los hechos rapidísimo, pero no pudieron hacer nada por Adrián y Francisco, de 6 y 4 años, que aunque Paquita había dicho que esto había ocurrido a las 6 de la mañana, ya los sanitarios en el lugar de los hechos sospechaban que esto había ocurrido bastante antes
porque los niños ya presentaban rigor mortis. Los agentes enseguida notaron el gran desorden que había en la vivienda y les llamó la atención especialmente un cristal roto de una ventana. Francisca les dijo que habían robado varias cosas e incluso les dirigió a los sitios donde ella había buscado y sabía perfectamente lo que faltaba. Y aunque los agentes describen a Paqui en ese momento como en estado prácticamente catatónico, lograron tomarle declaración y obtener así bastante información para intentar capturar a los asaltantes cuanto antes. En esta primera declaración, Paquita sostiene que después de las 6 de la mañana, mientras sus hijos dormían con ella en la misma habitación, dos asaltantes con cara de ecuatoriano, en fin, irrumpieron en la casa a través de una ventana. Después la atacaron con un cable, la rociaron con spray, la dejaron inconsciente y afirmaba además que los ladrones llevaban guantes y que la habían atado y que por eso tenía heridas en las muñecas. Tras recuperar el conocimiento, fue a ver cómo se encontraban sus hijos y los encontró que no se movían. Intentó reanimarles haciéndole la respiración boca a boca, pero no tuvo éxito. Además del spray paralizante, que era propiedad de Paquita y que tenía ella, porque ya llevaba unos días diciendo que ella había visto a gente rondando por la casa y entonces compró un spray para defenderse. Bueno, pues como digo, además del spray, los agentes encontraron en la vivienda una peluca rubia y 9.000 euros en efectivo. Cuando le preguntaron al respecto de esto, ella dijo que su marido estaba metido en temas de sustancias y que por eso ella creía que esta gente estaba merodeando por la casa y por esto pensaba también que la habían asaltado. Así que en un primer momento, aunque todo les parecía bastante incongruente, la policía pensó que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Al día siguiente fue el funeral de los niños, que se celebró evidentemente el 20 de enero, y unas 3.000 personas acudieron al funeral y al entierro con un apoyo que os podéis imaginar. Fue masivo. En las imágenes que se pueden ver en televisión, se veía a la pareja, a Pepe y a Francisca, bastante unidos, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Y muy poca gente en el pueblo podía imaginar que Paquita sería detenida y acusada de acabar con sus hijos solo unas horas después del entierro. Desde el primer momento, aunque no lo comentaron evidentemente, la policía sospechó que Paquita tenía algo que ver, porque todo lo que contaba era bastante extraño. Había una cosa que les llamaba especialmente la atención y es que Paquita recordaba unas cosas sí y otras no. Y además es que no tenía ningún sentido que los asaltantes hubieran acabado con los niños, que qué mal podían haber hecho los niños, y hubieran dejado con vida a Francisca y al niño mayor. No, a ver, y aunque Paquita dijo que ella no pudo defender a sus hijos, los exámenes médicos y toxicológicos que le hicieron después, aunque le encontraron sustancias de todos los colores en el cuerpo, justo restos de spray paralizante, debió ser lo único que no le encontraron. La policía también investigó sobre las heridas que tenía la madre en las manos y en la cara. Y los resultados de la autopsia fueron bastante determinantes, porque dijeron que los niños habían fallecido a las 2:30 de la mañana, mucho antes de que Paquita llamara a emergencias y sobre todo mucho antes de la hora que ella comentó. Y algo bastante significativo es que debajo de las uñas de uno de los niños habían encontrado restos de ADN con bastante probabilidad del agresor y estos restos, cuando fueron analizados, resultaron ser de Paquita. Pero esto pasó unos meses después, ¿eh? Tras ser detenida, Paquita fue interrogada durante al menos 12 horas. Al principio se mantuvo firme en su versión de que dos hombres con cara de ecuatorianos habían entrado en la vivienda, le habían rociado con el spray, le habían sustraído joyas y relojes
Y vamos, toda la versión que os he contado al principio. Sin embargo, con el paso de las horas, Paquita se fue desmoronando y confesó que todo lo había simulado ella, que el robo no había ocurrido, que ella misma había ocultado los objetos y que para hacer todo lo que había hecho había ingerido al menos una botella de whisky, 5 gramos de ese polvito blanco y somníferos. Todo lo había hecho, según ella, debido a que se encontraba bastante nerviosa por las fuertes discusiones que había mantenido esos días con su marido. La investigación reveló que la pareja tenía una relación muy conflictiva, llena de faltas de respeto, discusiones a diario, y era realmente una cosa que sorprendió a la policía porque nadie de su entorno daba crédito a esto. Parecían una pareja que se llevaba muy bien. Al parecer, antes de que todo esto ocurriera, José había tenido una relación extramatrimonial durante al menos un año que terminó confesándole a su mujer. Aunque esta relación había terminado, Paquita a partir de ese momento empezó a sufrir unos celos enfermizos. Vivía completamente convencida de que su marido la engañaba a cada ocasión que tenía. Esta obsesión, aparte de amargarle la vida, la hizo llevar una conducta un poco extraña. Incluso llegó a contratar a un taxista en unas cuantas ocasiones para que siguiera a su marido hasta los bares que frecuentaba. Le mandaba cientos de mensajes de texto a lo largo de la semana mientras su marido estaba trabajando y aseguraba que todo esto lo hacía porque estaba en un estado psicológico bastante precario debido a que su marido la maltrataba, la obligaba a consumir sustancias y a participar en intercambios de pareja. Todo esto es lo que decía ella, ¿eh? Semanas antes de que todo esto sucediera, el entorno de Paquita la notó un poquito más nerviosa de lo normal. Cuando recibía alguna llamada pegaba un brinco y salía a hablar donde nadie la escuchara. Y además estaba siempre pendiente del móvil. Al parecer, Paquita incluso llegó a pedirle al taxista al que había contratado, que simulara que estaba teniendo una relación con ella para darle celos a su marido. Y en este estado de nerviosismo extremo que sufría Paquita, llegamos a la víspera de los hechos, cuando al parecer Paquita y Pepe mantuvieron una discusión que llegó a tal nivel que incluso Pepe llegó a sugerir el divorcio. A la 1:30 de la mañana, Paquita zanjó la discusión diciéndole, palabras textuales, ahora toca baile. Por lo que contó Paquita durante el interrogatorio, después de la discusión siguió ingiriendo alcohol, siguió tomando sustancias y además se tomó 2 pastillitas. Se quedó dormida y cuando se despertó a eso de las 6 de la mañana, todo esto según sus palabras en un principio, sobre las 6 de la mañana descubrió a sus hijos sin vida en la cama. Y aunque sospechaba que ella podía haber sido la culpable, fue cuando se le ocurrió la historia esta de los asaltantes. Alegó durante su declaración que no recordaba haberle hecho nada a sus hijos, pero sí que había consumido lo suficiente como para entrar en un estado de inconsciencia. Sin embargo, las pruebas demostraban que Paquita podía haber llevado planeando el crimen durante semanas. Los investigadores estaban convencidos de que actuó no solo de manera consciente, sino también premeditada. Su propio marido recordó que Francisca le había dicho algunos meses antes que si mezclaba todo lo que ella mezcló, ella luego nunca se acordaba de lo que había hecho. Además, Paquita había mencionado a sus conocidos que había visto a unos hombres curioseando alrededor de la casa que tenían cara de ecuatorianos. Ella sigue insistiendo. Que yo me pregunto que cómo es la cara de ecuatoriano. De verdad, en serio. ¿Qué gente? Los investigadores creen que Paquita había estado preparando su coartada durante meses y que en momentos de mucha frustración y en los que estaba enfadadísima, ya le había dicho a su marido que le iba a dar donde más le dolía.
Cuando preguntaron al hijo mayor, que es el que quedó con vida, si había escuchado algo durante la noche, José Carlos dijo que había escuchado gritos de los niños a eso de las 2:30 de la noche. Supuso que los hermanos estaban dando la lata y que su madre les estaba castigando como solía ocurrir a menudo. Fue pasadas las 6 de la mañana cuando Paquita despertó a su hijo y le dijo que fuera a avisar a sus tíos que los niños estaban inconscientes en la cama y que se fuera de la casa. La policía cree que fue en ese momento cuando Paquita aprovechó para romper la ventana desde fuera con una plancha para simular que por ahí habían entrado los ladrones. También escondió los objetos de valor y puso una lavadora con su ropa y la de los niños y les limpió la cara con una toalla. La policía encontró el cable de un cargador de móvil que, tras ser analizado, contenía únicamente ADN de Francisca y de sus hijos. Y el perfil de ADN que encontraron bajo las uñas de los niños también coincidía con el de la madre. No encontraron ADN de terceras personas. Como os he dicho antes, Paquita justificó sus actos alegando que estaba en una fuerte depresión porque su marido la maltrataba, la obligaba a consumir, estaba todo el día insultándola e incluso incitándola a mantener relaciones con terceros. Su marido admitió que había sido infiel, admitió que había golpeado a Paquita en alguna ocasión, pero negó rotundamente haberla incitado al consumo o haberla hecho participar en intercambios de pareja. Asumió parte de su responsabilidad por no haber estado más tiempo en casa y aseguró que Paquita le llamaba y le mandaba mensajes de manera obsesiva. Incluso llegó a pensar en llevarla al psiquiatra por los celos enfermizos que padecía esta mujer. Y con todas estas pruebas y testimonios, llegó el momento del juicio, que se celebró en octubre de 2003. Durante todo el juicio, Francisca afirmó que no recordaba haber acabado con sus hijos y suponía, ella en su delirio, que el alcohol y las sustancias fueron los que la descontrolaron aquella noche. Aseguraba que empezó a consumir a las 5 de la tarde y aseguró también que ella vio a alguien dentro de casa. Dice, no sé si fue el efecto de lo que había tomado, pero yo vi allí a alguien que llevaba unos guantes de látex como los de los médicos. Y remarcó que ya no recordaba haber acabado con sus hijos y que es más que intentó reanimarles. Incluso durante la vista oral llegó a pedir que no la dejasen libre, ya que no podría estar en la calle porque no se encontraba bien. En su primera declaración insistió en arremeter contra su marido y aseguró palabras textuales que me tenía humillada, amenazada y que no había acabado con ella porque tenía un ángel detrás. No denunció, según ella, porque le tenía miedo. Le tenía miedo por lo que le pudiera hacer a ella y a sus hijos. A todo esto añadió que su marido era de buen espíritu y buen corazón, pero que con ella no era así. Decía que venía de una relación muy mala, él, su marido, venía de una relación muy mala porque era proxeneta. Y dice que su marido le dijo que se había enamorado de ella y ella se enamoró de él, pero a los 6 meses empezó a hacer cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Y entonces, como ella no estaba de acuerdo, siguió con él casada 20 años. Todo muy lógico. Cuando le preguntaron si llegó a desear que su marido dejara de existir, Paquita aseguró, yo no soy ninguna asesí, no me lo considero, por supuesto que no. Toma ya. Pero admitió que llegó a querer que se hubiera pegado un golpe con el coche. En fin. El último día del juicio, que se produjo el 30 de octubre del año 2003, Paquita pidió a la jueza que la dejara hablar. Y fue ahí cuando empezó a decir cosas tales como: mi aspecto no puede ser el de estar sonriendo porque tengo una pena enorme y esa pena es para toda la vida. Una pena porque he perdido lo que más quería en la vida, que son mis hijos, y aunque intente rehacer mi vida y tenga 2 o 3 hijos más, no valdría para quitar el hueco que ellos me han dejado. Al tiempo que dijo,
En el jurado supongo que habrá padres y madres y saben que lo que más se quiere son los hijos. Yo no sé esta mujer cómo tiene las santas narices de decir esto. También le dedicó unas palabras a los medios de comunicación y se quejó de que siempre habían dicho de ella que era una persona fría y calculadora, aunque los amigos que tengo en prisión, tanto los funcionarios como los jefes, me conocen y saben que no soy así. En mi familia, en el pueblo, todo el mundo me conoce y saben que yo no soy así. A pesar de todo esto, el jurado popular concluyó que había acabado con sus hijos de forma planeada y premeditada. Y aunque es cierto que Paquita estaba un poco nublada por el consumo de todo tipo de sustancias, cuando lo hizo estaba en plena posesión de sus capacidades y era perfectamente capaz de distinguir el bien del mal. Su único objetivo con estos actos fue infligir el mayor daño posible a su marido, y los informes periciales descartaron que sufriera trastornos psicológicos o de conducta, señalando únicamente que podría haber sufrido el llamado síndrome de Medea, por el que un progenitor daña a los niños con el fin de hacer sufrir a otro. Evidentemente, Francisca fue considerada culpable, con agravante de parentesco y condenada a 40 años de cárcel, además de tener que pagar una indemnización a su marido de 200.000 euros y a su hijo mayor de 40.000. A Paquita le concedieron su primer permiso en el año 2016 y desde entonces pudo disfrutar de algunas salidas del penal de Campos del Río, el cual abandonó en verano de 2020 en el coche de su abogado tras cumplir 18 años de condena, cuando obtuvo el tercer grado penitenciario. Aquello le permitía vivir en semilibertad, trabajar y regresar solo a prisión para dormir. Me encuentro un poco devastada, decía a los periodistas a la salida de la cárcel. Sin embargo, el tercer grado le duró bastante poco a Paquita, porque al dejar la cárcel tenía que estar localizada y ella dejó una dirección de un conocido que residía en la provincia de Alicante, y cuando este hombre tuvo conocimiento de que Francisca había dado sus señas, fue a avisar a las autoridades de que en realidad Paquita no vivía allí. Así se lo comunicó a instituciones penitenciarias y este tercer grado fue revocado. Así que Paquita volvió a la cárcel y en uno de los permisos que le fueron concediendo con posterioridad tuvo una sanción porque en un análisis de orina rutinario le detectaron que había consumido sustancias, algo que está completamente prohibido durante los permisos, y volvieron a dejarla dentro de la cárcel sin poder disfrutar de estos permisos. Parece ser que a Paquita ya se le habían olvidado las declaraciones que hizo antes del juicio mientras estaba en prisión preventiva, cuando dijo: yo entré a prisión con muchísimo dinero y podía haber comprado polvitos, pero yo dije que esto había destruido mi vida, esto fue lo que me quitó a mis hijos y que jamás en la vida volvería a probarlo. Y desde ese día hasta hoy estoy sin probarlo y he llegado a aborrecerlo. Al parecer lo aborrecía, pero menos. En abril del año 2022, durante uno de los permisos que le concedieron, Francisca apareció en el programa En el punto de mira de 4 Televisión, justo 20 años después del crimen. Continuó sosteniendo la misma versión y afirmando que no existía un motivo para lo que hizo. Sé que fui yo, pero no lo recuerdo. Y respecto a los últimos momentos de sus hijos, añadió: mi hijo pequeño Adrián no dijo nada. Francisco me dijo que no podía respirar. Le dije que se diera la vuelta para seguir apretando el cable con más facilidad. En este momento solo veía a mi marido y 2 cabezas. Y digo yo que esta señora que dice que sabe que fue ella pero que no se acuerda, ¿cómo se puede acordar de esto? O sea, que es que además de todo lo que es una mentirosa. Esta señora es repugnante. Y lo peor de todo es que está ya acampa a sus anchas por la calle y hay un montón de imágenes por ahí en las que se la ve salir de bares y estar de fiesta. Bueno, y voy a añadir un dato más, que no tiene mucha importancia, pero bueno, que lo sepáis. Pasados 10 años del crimen, el juzgado puso a la venta el adosado en el que vivía la pareja en el año 2002
y la subasta quedó desierta. Se pedían por él 56.000 euros, que es, por lo visto, es un valor de mercado muy por debajo del valor de la vivienda. Y al parecer la subasta quedó desierta porque nadie quería aquella casa. Así que finalmente la casa se la quedó el hijo, es donde reside José Carlos con su mujer y sus hijos. Y del padre no se sabe absolutamente nada. Ya no vive en Santomera, pero no se ha vuelto a saber de él, no ha concedido entrevistas ni nada. José Carlos estuvo una vez en el programa de Ana Rosa, pero prácticamente no pudo articular palabra el pobre porque estaba fatal. Cada vez que intentaba hablar del tema, terminaba llorando. Horrible, de verdad. Y luego otra cosa que no os he contado, porque realmente os lo voy a contar, pero no tengo muy claro que sea cierto, porque solo lo he leído en un sitio, y es que las dos hermanas de Paqui, una estaba siendo tratada para un trastorno bipolar y otra de sus hermanas de depresión. Es decir, dicen que los problemas psicológicos en aquella familia eran bastante recurrentes. No lo sé porque ya os digo que solo lo he leído en un sitio, así que eso es todo lo que os puedo contar del tema. Y bueno, ahora sí, ya os he contado toda la información relevante que he podido encontrar sobre el caso. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si os gusta mi canal. Y ya sabéis, como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.